Temas de historia del Perú, hablaremos en el presente video sobre los barrios y barriadas del Perú. Este video abarca tres partes. La primera, la cual es la definición del concepto, barriada a partir del video Umbrales. Por segundo lugar, una entrevista a tres personas que hayan residido o estén residiendo en ese lugar. Y finalmente, a partir de la definición y entrevistas, concluiremos si el barrio trabajado es una barriada o no. El grupo entiende que son barriadas debido también a lo dicho por el urbanista Riofrío, que nos quiere decir que las personas que llegaban de provincia buscaban un espacio libre donde poder residir para poder invadirlo. A pesar de vivir de manera incómoda, al no tener algunos servicios como agua, luz, desagüe o algún medio de comunicación importante. Las barriadas son una comunidad que tenía una modalidad de urbanización específica. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que llegaban de provincia, debido a la centralización que existe en nuestro país, buscaban oportunidades y una manera de progresar en la capital. Los barrios son una comunidad no inscrito creados por el Estado, que se caracteriza por los gustos, costumbres, historia, anécdotas y otras similitudes que hayan pasado entre las personas de un determinado lugar. Estos, a diferencia de las barriadas, cuentan con apoyo del Estado, siendo lugares ya preestablecidos, organizados y cuentan con los servicios básicos como electricidad, agua, luz, alcantarillado, desagüe, etc. Algunos ejemplos de barrios son el Callao, Barranco, Surco y Chorrillos. Muy buenos días a todos. En esta ocasión estoy entrevistando a Vidal Maguiña Huerta por, para ver y hacerle unas preguntas sobre el origen de esta comunidad. Muy buenos días. Quisiera saber cuál es el origen y si recuerda cuál fue el origen de esta comunidad en la que nos encontramos ahora. ¿Cuál Ah, es su nombre mi nombre. de la comunidad? Llegamos acá a vivir nosotros el año 1973. Este se llama Urbanización San Rafael de Canto Grande. Pertenece a San Juan del Lurigancho. Y cuando llegaron, más o menos, ¿qué encontraron? Cuando llegamos acá nosotros a vivir encontramos solamente había unos tres viviendas construidas y cada uno construía su propia vivienda por sus propios recursos, porque acá no había nada de comunidad, esa comunidad que le llaman para construir, cada uno hacía sus propias viviendas por sus propios recursos. No había asambleas. No, no había asambleas, porque esta es una organización, pues cada uno, cada propietario se ponía a hacer su vivienda, a construir solo, sin ayuda de nadie, por sus propios recursos. Y para llegar aquí lo encontraron vacío, tenían que lo compraron, lo invadieron o estaba desolado. No, esta es una urbanización, compramos de una empresa promotora, y no lo recuerdo el nombre porque yo lo compré de traspaso ya, el terreno. Traspaso. Bueno, muchas gracias por la información. Gracias a ti. Buenos días, en esta ocasión estoy entrevistando a Maura Alfaro Cruces, nuestra segunda entrevistada para saber el origen de esta localidad en Canto Grande, San Juan del Lurigancho. Muy buenos días, Maura. En esta ocasión quiero preguntarte cuál era la interacción que se tenía con los vecinos en esta comunidad, si se apoyaban, cuál era la forma en que existían luego, si existieron los mercados, cuándo surgieron los mercados, si es posible, si se recuerda. No, sí, había mercado. Y vecinos, solamente había tres vecinos. Y apoyo no, pero sí, amistad conversábamos, saludos, pero apoyo no, ninguno, cada uno, veamos en nuestros lugares, en nuestro lugar, ¿no? Ahora, carros sí no ha habido muchos carros, nada, muy poquísimo, unos tres, cuatro venían carros, Canto Grande. Y recursos básicos, había agua, desagüe, luz. Agua, sí había agua salada, y el agua era salada. Pero no había Luz agua sí, potable, no no ha había... habido agua potable. Luz sí, sí había luz. Y por último, quisiera preguntarte cuándo empezaron a llegar en cantidad las personas, más o menos en qué año, ¿se acuerda? O más o menos, Sí, ya 80.
Por los 80 empezaron a llegar. Sí, 80 más o menos, ya empezó a llegar ya más personas. Ok, muchas gracias por la información. Ya. Buenos días. En esta ocasión tenemos a nuestro tercer entrevistado, quien es Conrado Ortiz Alfaro. Y pues mi pregunta es la siguiente. Buenos días. ¿Cuál fue su primera experiencia? ¿A qué edad llegó aquí? ¿Y cuáles son sus primeros recuerdos respecto a esta localidad y comunidad de Canto Grande? Ujú. Mira, yo llegué a los 8 años más o menos y el primer recuerdo que tengo es que esto era un sitio muy descampado, muy desértico, ¿no? Porque había una parte que era de cultivos, pero esta parte donde vivíamos es muy desértica, era muy desértica y además había muy pocos pobladores, ¿sí? Y además las casas eran muy separadas entre ellas. No había mucha comunicación entre los vecinos porque había una casa aquí y después de 300 metros otra casa y así, ¿no? Éramos muy separados. Me mencionaron un poco del transporte y podría explicarnos un poco más cómo era la conexión con Lima, cuál era la conexión con el centro del país. Mira, ahora por aquí pasa tren eléctrico y un montón de carros, ¿no? Pero antes solo era por la avenida Canto Grande y prácticamente eran 2 o 3 líneas que llegaban hasta aquí. De aquí más o menos será 1 kilómetro, ¿no? Era el paradero más cercano. Y bueno, era como siempre, ¿no? Como había poca gente, no iban muy llenos los autobuses, pero de todas maneras había que esperar pues unos 15, 20 minutos más o menos cada uno de ellos. Y cabe recalcar una cosa, y me han mencionado bastante, que es que este lugar ya era conocido como una urbanización a pesar de tener todos los lugares descampados. ¿Es posible denominarlo como un barrio, una barriada? A ver, era una urbanización porque estaba en la planificación de la municipalidad, según tengo entendido, ¿no? Pero había gente que no tenía recursos económicos suficientes, ¿sí? De escasos recursos económicos, pero los recursos como para poder sobrevivir, ¿no? De manera adecuada. Era distinto. Esto podría considerarlo yo una barriada, pero urbanizada, por decirlo de alguna manera. No era una barriada pues improvisada, ¿no? Sino una barriada organizada, ¿sí? Muy bien organizada además. Ok, muchas gracias por la entrevista. Gracias. A partir del concepto y entrevistas mostradas, el grupo concluye que el barrio Francisco de Celda en Canto Grande, San Juan del Lurigancho, efectivamente es un barrio, ya que cuando la familia entrevistada se mudó a ese lugar, ya era urbanización y el Estado ya los había dividido en parcelas, las cuales fueron designadas a las diversas familias. Muchas gracias por su atención.